Hola, buenos días. Hoy estamos transmitiendo el curso que hemos llamado Explorando el Libro de los Hechos. La semana pasada estábamos terminando la parte del ministerio, más bien, del ministerio de Pablo inmediatamente después de su conversión en la ciudad de Damasco, a donde había ido para perseguir y encarcelar a los cristianos. Dios le dio la vuelta, se convierte en una forma dramática y empieza a predicar. Su efectividad e impacto se notó inmediatamente en su predicación y defensa de la fe. Dios utilizó la buena preparación teológica y bíblica que Saulo tuvo a los pies del rabino y también fariseo Gamaliel, y empoderado ahora por el Espíritu Santo de Dios con toda esa preparación, ahora con un nuevo mensaje, los judíos no podían en contra de él. Su mensaje confundió a los judíos, no podían atacarle. Dice en Hechos 9:22, es muy importante que tenga su Biblia abierta en forma electrónica o en forma física para poder seguirme. Estos textos no van a aparecer en pantalla, pero sí los estoy diciendo varias veces. Hechos 9:22, en la Nueva Traducción Viviente dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era verdaderamente el Mesías. No podían con él. Por lo tanto, por no poder en contra de él en forma teológica, bíblica, persuasión, lógica, no podían derribar sus argumentos que tenían raíces bíblicas. Saulo conocía bien su Biblia. Después de muchos días de intentar este diálogo, los judíos deciden eliminar. Dice Hechos 9, versículo 23, lo siguiente: después de muchos días, los judíos decidieron matarlo. Pero el plan llegó a oídos de Saulo. De alguna forma, las personas a su alrededor o Dios mismo le dio la dirección: vienen en contra de ti. Y como sus enemigos estaban vigilando día y noche las puertas de la ciudad para ir a agarrarle, apedrearle y matarlo, una noche varios de los discípulos lo descolgaron en una canasta por una apertura en la muralla. O sea, era una ciudad, la ciudad de Damasco, con una muralla alrededor para protección, y encontraron una manera en la noche para poder ahí colgarlo de una canasta. Era una altura considerable para no poder saltar, entonces lo bajaron así una canasta para que él se pudiera escapar. Entonces aquí entramos ahora, eso es para empatar la lección de la semana pasada, el viaje que ahora aprende Saulo a Jerusalén, posteriormente hasta Cesarea y después a Tarso, de Hechos 9:26 al 31. Hechos 9:26 al 31, el viaje de Saulo a Tarso. Es una transparencia que deben estar viendo en pantalla. Bien, ahí pueden ver en el mapa, es un mapa ahí que dice la conversión de Saulo. ¿Dónde está Damasco? Está en la parte superior derecha de ese mapa, como a 230, 220 kilómetros de distancia de Jerusalén. Hoy en día Damasco todavía existe, es una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente y del mundo conocido. Entonces emprende el viaje hacia Jerusalén, porque de ahí salió y ahí va a regresar, pero esta vez para predicar el Evangelio. Y dice Hechos, el capítulo 9, versículo 26, en este primer destino y objetivo principal de Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, los seguidores de Cristo, pero enfatiza aquí el texto, todos le tenían miedo. Es obvio, él había sido conocido como el perseguidor de la iglesia, él había sido el autor intelectual de la muerte del primer mártir Esteban y quizás de otros más, había encarcelado a muchos, era temido porque estaba respaldado por el concilio llamado Sanedrín, el concilio gobernante de Jerusalén y de todos los judíos. Por lo tanto, no podían creer que este que salió como perseguidor de la iglesia esté regresando como proclamador del Evangelio, y le tenía miedo. ¿No será ese un espía que está pretendiendo ser nuestro amigo o pretendió convertirse para conocernos, conocer los diferentes lugares en donde estamos predicando y ahí arrestarlos a todos? Tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Era una cosa dramática. Eso es lo que pasó cuando llega.
pero encontró una persona que es un carácter, un personaje de mis favoritos del Nuevo Testamento, que se llama Bernabé. Los apóstoles le llamaban, dice el libro de Hechos, el Consolador. Era una persona que tenía un corazón de oro. Primero, cuando vio necesidad, vendió sus propiedades. Segundo, cuando veía potencial en una persona y a esa persona nadie le daba una segunda oportunidad, nadie le daba la habilidad de predicar o ministrar. Lo hizo con su pariente que se llama Juan Marcos, que escribió un evangelio posteriormente, al final de Hechos del capítulo 15. Bernabé notó que Saulo, había tenido una verdadera conversión. Por lo tanto, se atrevió él a poner su propia reputación en línea y presenta a Saulo con los apóstoles. Imagínense, los principales que pudiera Saulo haber arrestado. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor, esto es en Hechos 9:27, en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y el poder con que predicaba en Damasco el nombre de Jesús. Le contó su conversión, le contó cómo había predicado y cómo había sido el resultado de su predicación en Damasco. Tenía muy buena reputación después de eso, cómo había confundido a los judíos, cómo no podían con él, cómo los mismos judíos, los que eran del partido de los fariseos en contra de los cristianos, habían tratado de matarlo. Eso yo creo que es evidencia de que Pablo verdaderamente se había convertido. Por lo tanto, Bernabé presentó a Saulo a los apóstoles. Me encanta este personaje. Aunque Bernabé no jugó un papel protagónico, ¿en dónde estaríamos hoy sin un Pablo que escribió las 13 epístolas? Fue como si fuera el tutor, el jefe en un sentido de ministerio, del doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Y después, ¿dónde estaríamos si él no se hubiera arriesgado en ahí argumentar con Pablo, en aquel entonces en Hechos 15, que Juan Marcos merecía una segunda oportunidad? Porque después Pablo al final de su vida dice, Marcos me es útil para el ministerio, y escribió el Evangelio de Marcos. Bernabé ahora sería el presentador, el defensor, el tutor, eventualmente el jefe o el director ministerial de Saulo en Antioquía de Siria en la primera parte del primer viaje. Necesitamos más personas como Bernabé, quien no buscaba su propia gloria, sino buscaba el servir a Dios y servir y ser útil a los demás, especialmente en el ministerio. Dice el versículo 28 de Hechos 9:28, Saulo se quedó con ellos en la ciudad de Jerusalén y andaba por todas partes en Jerusalén, como había hecho en Damasco, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Y en el versículo 29, algunos judíos de habla griega en Jerusalén, imagínense la sorpresa y la ira del concilio Sanedrín gobernante de los judíos, al saber que el héroe de la persecución a la iglesia había regresado predicando ahora el evangelio que él había ido a perseguir y a pagar. Ahora estaba en conjunto con todos los cristianos predicando el evangelio. Imagínense el caos que esto hubiera ocasionado y también el odio. Entonces, estos judíos de habla griega con los cuales había discutido, se pusieron de acuerdo, es la segunda vez ahora, para matarlo. El segundo intento, primero en Damasco y ahora en Jerusalén por estos judíos de habla griega. El versículo 30, cuando los demás hermanos se enteraron, otra vez, ahora no tuvieron que sacarlo por una pared, o sea, bajaron una canasta de un muro, sino se lo llevaron, había varias salidas de Jerusalén, a la ciudad de Cesarea marítima. De ahí, obviamente, probablemente agarró un barco, una navegación, y se fue hasta su ciudad natal de Tarso para ahí probablemente predicar, pero también escaparse de la ira de los judíos desde Damasco hasta la ciudad de Jerusalén. Cesarea fue su segundo destino principal en este viaje, pero su destino final sería la ciudad natal de Tarso. Y ahí se puede ver en el mapa el círculo rojo en la parte inferior derecha del mapa, es alrededor de la ciudad de Jerusalén y la ciudad también marítima de Cesarea. Entonces el viaje es de Jerusalén a Cesarea, varios kilómetros, probablemente un día y medio de viaje. Y después el círculo azul que está arriba en lo que hoy en día sería Turquía, la parte sur de Turquía, y dice Cilicia, ahí está la ciudad de Tarso, la ciudad natal, la ciudad romana, en donde él había nacido, crecido probablemente en su niñez, hasta ser llevado a Jerusalén
para estudiar, enviado por sus padres probablemente. Entonces, ahí lo encontramos entonces ya viajando de Cesarea a Tarso, en donde se queda hasta que Bernabé va por él. ¿Cuál es el resultado de todo eso que ha sucedido? Lo que hemos visto en el capítulo 8, capítulo 9. Por el ministerio de los apóstoles, después por Felipe y también por Saulo, este es el resultado. Lo resume en Hechos 9, versículo 31. Hechos 9, 31. El resultado de esto es esfuerzo ministerial, empoderados por el Espíritu Santo de Dios, dice: mientras tanto, la iglesia de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía en fortaleza y número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. O sea, ahora, como había sucedido en Jerusalén, hubo mucho crecimiento en Galilea y en Samaria debido a la predicación de las personas involucradas ahí. Recuerda que en Samaria estuvo tanto Felipe como después Pedro y Juan, que fueron a ver lo que estaba pasando, Saulo en Damasco y después hasta Jerusalén. Todo esto ocasionó que la iglesia creciera fuera de la ciudad de Jerusalén, en las provincias de Judea, Galilea y Samaria. Bien, ahora este capítulo entonces, al final, capítulo 9, nos lleva a un ministerio de Pedro fuera de Jerusalén. En estos capítulos estamos viendo intercalado el ministerio de Saulo y de Pedro. Todavía Pedro no deja el papel protagónico y Saulo está entrando apenas, pero ahora está en Tarso. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro cuando esto está sucediendo en el viaje de Cesarea a Jerusalén de parte de Saulo? Bueno, esto lo vamos a ver aquí en Hechos el capítulo 9 hasta Hechos el capítulo 11. Ahora entramos en un paréntesis como si fuera el ministerio de Pedro intercalado con el de Pablo. Desde Hechos 9:32 hasta Hechos 12:25, aunque hoy no vamos a tocar ese capítulo 12. Hasta el capítulo 7, Pedro había tomado un lugar pero muy protagónico y visible en el ministerio de Jerusalén. Se consideraba, y después lo vamos a ver, como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. De mucho respeto, él que tomó la palabra ese primer día de Pentecostés cuando inició la iglesia, y después, un capítulo después, ese mensaje que eventualmente lo lleva a la cárcel cuando sanaron a un paralítico. Entonces, tiene un papel protagónico hasta llegar al capítulo 7, quizás hasta el 6, porque ahí empieza el ministerio de los diáconos en la primera parte, y después Esteban, después el 7 todo Esteban, y después el 8. Entonces, realmente después del capítulo 6, Pedro no se menciona hasta ahora, al final del capítulo 9. En el capítulo 7 y 8 hubo un interludio en donde se habla prácticamente y exclusivamente del ministerio y muerte de Esteban, y después el ministerio de Felipe, pero no se menciona a Pedro hasta una parte ahí, cuando emprendieron un viaje de Jerusalén a Samaria para ver qué estaba siguiendo. Sin embargo, sí se menciona a Saulo 2 veces, entonces está intercalado entre los dos. Entonces vamos a ver ahora el ministerio de Pedro, ya no en Samaria, que tuvo ahí en el capítulo 8, sino en dos ciudades que se llama Lida y Jope. Jope está en la costa, y vamos a ver que este pueblo se menciona nuevamente en relación a Cornelio en el capítulo 10, y Lida está en el camino entre Jerusalén y Jope, en Hechos 9:32 al 43. Nuevamente aquí regresamos al ministerio de Pedro, pero ya no en Jerusalén. Lida esa ciudad está como unos 14 kilómetros al oriente de la ciudad de Jope, que está en la costa. Eventualmente de ahí va a Cesarea, tuvo un tiempo ahí después en Jope, y eventualmente regresa a Jerusalén. Entonces, desde Hechos 9:32 hasta el capítulo 11, versículo 18, predomina Pedro nuevamente. Y luego regresa por un interludio Saulo en Hechos al final del capítulo 11. Nuevamente regresa Pedro en el capítulo 12. Ahí pueden ver en el mapa que estamos viendo las provincias de Judea y Samaria, en donde estuvo Pedro. En este viaje sale en la línea roja desde Jerusalén hasta llegar a Lida y después hasta Jope en la costa, en donde lo vamos a encontrar nuevamente en Hechos el capítulo 10. Después regresa eventualmente en Hechos 12, Pedro cuando es encarcelado,
Y solamente en el capítulo 12 se menciona una vez a Bernabé y Saulo en el último versículo. Pero de ahí adelante, o sea, al terminar el capítulo 12 de Hechos, con la excepción de una mención en Jerusalén, en Hechos, el capítulo 15, en un concilio para resolver un problema entre las iglesias gentiles y las iglesias judías, o entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes, quien se conocería más Saulo como Pablo, ya para entonces, el que tendrá el papel protagónico de aquí en adelante, después de Hechos 12, es Pablo hasta el final del libro de Hechos. Pedro solo se menciona una vez más, como dije, en el libro de Hechos, después de Hechos 12, que es el concilio de Jerusalén. Después de ese capítulo desaparece del relato del libro de Hechos, no se menciona nuevamente. Ahora, eso no significa que no participa en el ministerio, que no está involucrado en la historia de la iglesia, en la expansión del evangelio. Sí lo está haciendo, pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ya no los menciona. Habrá una razón por eso. De acuerdo a las cartas de Pablo, sus epístolas, y también la misma carta de Pedro, la primera carta de Pedro, posiblemente estuvo en Corintios, porque se menciona Cefas ahí, algunos seguían a Cefas, otros a Pablo. Probablemente estuvo en Roma, menciona Babilonia en su primera carta, en capítulo 5, versículo 13. Y sí sabemos definitivamente, ahí sí es claro, que estuvo un tiempo en Antioquía. Viajó nuevamente de Jerusalén a Antioquía y estuvo un tiempo ahí porque cuando llegaron y lo alcanzaron unos judíos cristianos que tenían la filosofía y la doctrina de que un gentil tenía que convertirse en un judío para ser un verdadero creyente seguidor de Jesús, cuando llegan esos judíos ahí, Pedro deja de comer con los gentiles de Antioquía y Pablo entonces tiene que reprenderlo. Vamos a hacer referencia a eso al final de esta lección. Pedro entonces viaja a Lida, 37 kilómetros de Jerusalén, un día y medio, 2 días de viaje, todavía en la provincia de Judea, y ahí sana a un paralítico llamado Eneas. Como primer resultado de esta sanidad, todos los que vivían en Lida y un pueblo cercano que se llama Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Como segundo resultado, le llega, no está muy lejos Jope de ahí, a 14 kilómetros, ¿se acuerdan? Le llega también la noticia a los creyentes y a las personas, judíos incluidos, en Jope. Habiendo oído de Eneas, fueron y buscaron a Pedro para llevarlo de regreso a Jope, para resucitar a una mujer llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Entonces dice Hechos, el capítulo 9, versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y después se nos dice en Hechos 9:43 que Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor, en donde lo encontraremos viviendo en Hechos 10, cuando el centurión llamado Cornelio envía hombres a traer a Pedro a su casa en Cesarea. Y de ahí, eventualmente, después del capítulo 10, regresa nuevamente a Jerusalén. Entonces, vamos a ver ahora un capítulo que es una transición muy fuerte en lo que es la expansión del Evangelio y también al mismo tiempo es la tercera etapa de lo que sería la expansión desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy poniendo juntos Judea y Samaria. Cuando llegamos a Hechos, el capítulo 10, Pedro, muchos piensan, y yo me uno a ese pensamiento, usa las llaves del Evangelio para abrir la puerta de salvación a Jesús, la puerta de salvación en Jesús por tercera vez. En Mateo 16:19, Jesús le había dicho a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Curiosamente, esa frase no se repite otra vez con los demás discípulos, solamente con Pedro. La parte de atar sí se repitió con los demás discípulos. Entonces, la primera vez que Pedro usa estas llaves del reino de los cielos, es obvio, fue en Hechos, el capítulo 2, en esa fiesta de Pentecostés, con los judíos que estaban ahí presentes. 3,000 de ellos creyeron, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 38,
Pedro les dice a esta multitud: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, para que también se cumple la promesa que se había cumplido en los 120, ahora se cumple también en estos recién convertidos y bautizados de tener también el Espíritu Santo. Después, en Hechos 2:40, dice que con estas palabras testificaba y exhortaba, así que ahí se bautizaron y se añadieron 3,000 personas a los 120. La segunda vez que Pedro usa esas llaves fue con los samaritanos. Dice Hechos, el capítulo 8, versículo 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, a través del ministerio de Felipe, el diácono y evangelista, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para investigar qué estaba pasando. Los samaritanos también van a recibir la promesa, también van a ser incluidos en esta nueva iglesia, el cuerpo de Cristo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, vieron que era real esto, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y aquí, en Hechos 8:16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, en Hechos 8:17, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí fue la segunda vez que Pedro usó las llaves para abrir a los samaritanos, ya no judíos, sino samaritanos, la salvación en Cristo Jesús. Y la tercera vez es aquí en Hechos 10 con los gentiles. Curiosamente, la primera vez fue en Jerusalén, en la provincia de Judea. La segunda vez fue en la provincia de Samaria. Y la tercera vez en Cesarea, como vamos a ver, que ya no está ni en Judea ni en Samaria, es parte de un pueblo llamado los fenicios. O sea, en el mapa lo vamos a poder ver, es Fenicia, ya no es Judea ni Samaria. Entonces vamos a ver este mensaje que Dios le da a Cornelio, que era un buscador de Dios, en Hechos 10, 1 al 8. En la primera parte de Hechos 10, 1 al 8, se nos presenta a un centurión llamado Cornelio, que vivía y trabajaba en Cesarea Marítima, que era y ocupaba un puesto de gran privilegio, como vamos a ver. Recuerden que Cesarea Marítima, hay otra Cesarea que se llama Cesarea Filipo, cerca del monte Hermón, al norte del mar de Galilea. Esa no comparaba para nada con la majestuosidad de Cesarea Marítima, ni la importancia e influencia que ocupaba en esa región. Aquí en el mapa van a ver, ahí en el círculo rojo, que Cesarea Marítima está en Fenicia, muy conocidos por su habilidad de navegar, construir barcos, comercio en el mar, etc. Pero ya no estamos en Judea ni estamos en Samaria, estamos en Fenicia. Aquí empezamos a ver que el Evangelio está progresando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Este es el primer paso hacia el resto de la tierra, fuera de Judea y Samaria. Entonces, aquí ven una foto de unas ruinas que descubrieron, que piensan que son restos de la ciudad de Cesarea Filipo. Como ven, no es muy grande la ruina que vemos aquí, no era muy imponente. Pero si comparamos esa con las ruinas de Cesarea Marítima, no hay comparación. Las ruinas son mucho más extensas. Aquí vemos el anfiteatro, en donde tenían sus obras importantes. Aquí me veo yo enfrente de lo que sería a mi lado, bueno, al lado derecho superior de esta foto, está el lugar en donde tenían las carreras de los carros, y más adelante, detrás de mí, después del mar, está el puerto que se había construido, especialmente ahí. La última foto ya es un dibujo de que unos hicieron ahí se ve el sitio web que es responsable por esta foto, en donde se ve la majestuosidad de ese pueblo en aquellos días. Hubiera sido hermoso, muy importante en aquellos días, una persona que hubiera venido de otra ciudad, ¡wow! ¡Qué ciudad! Cesarea Marítima fue una de las 4 colonias romanas para legionarios veteranos en la región de Siria Fenicia, creada por el Imperio Romano. Fue una ciudad portuaria, o sea que tenía un puerto, construida por Herodes el Grande en honor a César Augusto entre los años 25 y 13 a.C. La ciudad fue descrita por el historiador judío Flavio Josefo
como una ciudad muy importante y se convirtió en la sede del prefecto romano, o sea, Poncio Pilato, como les había mencionado ya. Hay una piedra en Cesarea Marítima que tiene su nombre, poco tiempo después de su fundación. Cesarea se convirtió en la capital administrativa de Judea a comienzos del año 6 a.C., todavía era rey Herodes el Grande, y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, se convirtió en la capital de Jerusalén. Se nos dice en los primeros 8 versículos de Hechos del capítulo 10 que Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, compuesto por ciudadanos romanos voluntarios. Era un batallón, más o menos el equivalente de un batallón moderno, de cerca de 500 hombres. Los demás soldados eran de otras naciones y no ciudadanos romanos. Mayormente en Cesarea Marítima eran de Siria. Cornelio, por lo tanto, era un romano, una persona importante, una persona influyente, una persona que ocupaba una posición y puesto alto en la ciudad y en la sociedad de Cesarea. Además, se nos dice que Cornelio tenía otras características que lo destacaban, que no eran usual para un centurión romano. Dice Hechos 10, versículo 2. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un buscador de Dios y era muy generoso con los que tenían necesidad. Dios escuchó sus oraciones. No era creyente todavía, pero Dios escuchó sus oraciones. Cuando alguien busca a Dios, aún siendo no creyente, Dios, en alguna manera, en mi opinión, le va a encontrar, le va a dar pasos que tomar, le va a dar dirección, le va a dar oportunidad de escuchar. Algo va a pasar. Y esto es lo que pasó de parte de Dios en la vida de Cornelio por sus oraciones. En el versículo 3. Un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. No tengo tiempo aquí teológicamente de estar analizando qué es una visión y qué es un éxtasis, porque esa palabra la vamos a ver después. Pero como si fuera un sueño en donde uno no está dormido, está despierto físicamente en un lugar y estamos viendo otra cosa. No es un trance, pero es un sueño en vivo. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba en esta visión y le decía, Cornelio. Y Cornelio respondió, ¿qué quiere, Señor? Mirándolo fijamente y con mucho miedo, y le contestó el ángel, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Cornelio fue instruido entonces en los próximos versículos por este ángel en la visión de mandar unos hombres con Pedro, que se estaba quedando todavía en la casa de Simón, el curtidor de pieles, que vivía en una casa al lado del mar en el pueblo de Jope. Cornelio obedece y manda a 2 siervos y un soldado devoto a buscar a Pedro en la ciudad o el pueblo de Jope, al sur de Cesarea. Ahí lo pueden ver, está como unos 50 kilómetros en este mapa, la ciudad de Jope. Todavía existen ruinas hoy en día, entre Cesarea Marítima y Jope. Un día y medio si van en caballo, si van caminando serían 2 días, fácilmente 2 días y medio. Y entonces emprenden ese viaje esos tres hombres para buscar a Pedro. En Hechos 11, versículo 14, voy a saltar un capítulo ahí, se nos da un detalle adicional que no se nos da en el relato de Hechos 10 acerca del mensaje muy importante. Porque ahí reporta Pedro que Cornelio, cuando él llegó a la casa de Cornelio, le dijo que el ángel le había dicho que Pedro le hablaría palabras por las cuales serías salvo tú y toda tu casa. O sea que Pedro les daría el evangelio, para ser más específico del mensaje. Bien, entonces regresamos ahora a Hechos 10, al mensaje que ahora Dios le manda a Pedro. Al mismo tiempo prácticamente que está recibiendo Cornelio el sueño, la visión, Pedro posteriormente, un tiempo después, porque eso sucede cuando estos 3 hombres están por llegar a Jope, también Dios le habla a Pedro. Entonces ahí estaba Pedro en la azotea de la casa, un lugar muy confortable. Muchos tenían ahí comidas, ahí también parece que la costumbre era que subía a orar ahí para que estuviera solo, y ahí recibe el mensaje especial. Ahí ven en el mapa donde está Jope, al sur de Cesarea. En un sueño llamado un éxtasis, en su Reina Valera,
como un sueño pero despierto de una persona, se le presenta en 3 ocasiones una sábana descendiendo del cielo con comida inmunda para comer. Desciende de una sábana del cielo toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves que no estaban en la dieta permitida de los judíos. Eran animales, reptiles y aves prohibidos para los judíos. Pero en este mensaje, cuando está bajando la sábana 3 veces, el ángel le dice a Pedro, lo que Dios purifica, Pedro, no lo llames impuro. O sea que vamos a pasar ahora de solamente convivir con judíos, sino también convivir con los gentiles. Y lo que Dios purifica, no lo llames Pedro. Pedro tenía un problema con eso, como vamos a ver, de poder comer o de estar en casas con gentiles y comer con ellos, y lejos de eso, comer comida que él no podía comer como un buen judío. Y por lo tanto, para romper esa barrera y permitir que Pedro use las llaves por 3ª vez para predicar el evangelio y para que los gentiles también sean salvos, Dios tenía que romper esa barrera. Era una barrera grande, la dieta. Esto le causaría a Pedro problemas mucho después de este sueño en éxtasis en Antioquía de Siria, que vamos a mencionar después también. Esto entonces sucede 3 veces. ¿Nos recuerda de cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro al final del Evangelio de Juan, ¿me amas, Pedro? Bueno, aquí 3 veces le dice, es legítimo para ti comer esto, porque yo lo estoy llamando ahora puro, porque el Evangelio va a ir más allá de los judíos. Pedro no atinaba a qué explicar o cómo explicar lo que podría ser el significado de la visión. Y mientras está como que pensando en qué significado tiene, los hombres enviados por Cornelio se presentaron a la puerta y tocaron. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dice directamente, mira Simón, 3 hombres te busquen. Date prisa, en Hechos 10, versículo 20, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Deja de estar preocupado del significado, ya lo vas a confirmar prontamente, pero baja y atiende a estas 3 personas. Y ahora vamos a ver el mensaje, o los mensajeros de Cornelio y después Pedro. O sea, ¿qué diálogo tuvieron ellos en los versículos 21 a 23? Entonces preguntan en el versículo 21 del capítulo 10, ¿qué asunto los ha traído por acá? Le pregunta Pedro. Y ellos le contestaron, venimos del centurión Cornelio, y un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa en Cesarea para escuchar las palabras de salvación. Ahí no lo dice, pero yo lo estoy poniendo que usted tiene para decir. Algo increíble sucede que no creo que hubiera sucedido si Pedro no hubiera recibido la confirmación del Espíritu Santo, aparte del sueño que tuvo. Entonces Pedro, en Hechos 10:23, los invitó a pasar a su casa, la casa de Simón el curtidor, donde se estaba quedando, y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado por algunos creyentes judíos de Jope, y un día después llegó a Cesarea. El grupo que regresaba ahora era más grande del grupo que fue enviado a Jope originalmente. Ahora no solamente son estos 3 hombres, más Pedro, sino acompañantes judíos creyentes como testigos de este gran evento histórico, judíos y gentiles juntos en un solo lugar y eventualmente en un solo pueblo. Entonces ahí vemos las ciudades principales involucradas en esta historia: Jerusalén, Jope y Cesarea. Ese viaje lo hicieron bastante rápido, por los que sospecho que fue en carro o caballo, pues 50 kilómetros no se caminan caminando, de pie. Entonces, vamos a ver ahora el encuentro con Cornelio, que se describe para nosotros en Hechos 10, 24 a 33. Recibieron una gran recepción cuando llegaron a la casa de Cornelio. Un día después llegaron a Cesarea y Cornelio, el centurión, persona importante, los estaba esperando, no solo los de su casa, sino con sus parientes y los amigos íntimos que había reunido. O sea, parte de la nobleza de las personas influyentes, no judías y no creyentes todavía, los había reunido a Cornelio para escuchar las palabras de salvación que Pedro les iba a compartir. ¿Qué influencia tenía Cornelio para poder convencer a parientes y amigos a recibir un pescador de Galilea con palabras de vida?
Dice el versículo 25 de Hechos 10, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Mira qué amabilidad de su parte. El más importante sale a recibir a esta persona y yo sospecho porque Cornelio lo está recibiendo no como Pedro el pescador de Galilea, sino Pedro el representante de Dios, el que tiene palabras de vida y salvación, porque se postra delante de él y le rinde homenaje. Hay que perdonarlo, no sabía, todavía no es creyente. Y Pedro inmediatamente lo levanta y dice, yo no soy nadie para que me des ese tipo de homenaje, solamente es para Dios. Entonces el versículo 27 dice que Pedro entró en la casa conversando con Cornelio y encontró al entrar a la casa a muchos reunidos, no dice el número, pero no eran unos cuantos, muchas personas estaban reunidos, que nos habla de una casa grande. Obviamente era Cornelio, una persona de medios y de importancia. Entonces, una población ahí, un grupo importante de personas estaban reunidos para escucharlo. Esa es la razón que estaban ahí. No para convivir, no para tener una fiesta, para escuchar la palabra de Dios, palabra de salvación. Pedro entonces ahí valientemente, no titubea, toma la palabra y explica que normalmente judíos no conviven con gentiles. Y especialmente no come con ellos comida impura. ¿Qué? Introducción, ¿no? Podría ser ofensivo, pero está explicando que él tuvo una experiencia de parte de Dios que le llevó a tomar una decisión muy importante, que los judíos, tanto como los gentiles, eran objetos de salvación. Eran personas que podían creer y ser salvos. Entonces, yo rompí la barrera porque Dios me mostró que así son las cosas ahora. Explica que Dios le había instruido que esa barrera ya no era tan importante como presentar el Evangelio. Cornelio entonces toma la palabra después de que Pedro habla y explica su sueño, todo lo que está involucrado en Hechos 10, 30 al 32. Concluye Cornelio con una invitación dramática en el versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte, Pedro, y tú has tenido la bondad de venir hasta aquí. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Somos puro oído ahora, Pedro, te cedo la palabra. Ahora vamos a ver el mensaje de Pedro en Hechos 10, versículos 34 a 43, pero lo voy a resumir. El mensaje de Pedro a este grupo inicia espectacularmente con una descripción increíble para un judío en estos tiempos, cuando dice, en el versículo 34, Pedro dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, judía y no judía, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y de ahí en adelante, cuando explica que Dios ya no hace acepción de personas, explica claramente el Evangelio, como lo hizo en varias ocasiones previas en el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 2, el primer mensaje el día de Pentecostés, seguido por el capítulo 3, que son mensajes más extensos. Y ahora en Hechos 10, versículos 34 al 43. ¿Cuál es el fruto del mensaje? Obviamente el mensaje fue de salvación, como había predicado previamente, presentando a Jesús como el que cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y como el Salvador del mundo, y les lanza la invitación para creer. ¿Cuál fue el fruto? El fruto lo encontramos descrito en Hechos 10, 44 a 48. Lo que sucedió después de la predicación de Pedro a Cornelio y a este grupo de parientes y personas influyentes, amigos, en su casa, señala un gran cambio en la iglesia, en la expansión del Evangelio. Hasta este punto, la iglesia estaba compuesta principalmente por judíos creyentes, incluyendo también a los samaritanos, pero la gran mayoría eran judíos, que hoy en día llamaríamos judíos mesiánicos, judíos que habían creído en Jesús como su Salvador o como el Mesías. Los samaritanos también, que son primos lejanos de los judíos. Ahora, a través de esta predicación de Pedro a Cornelio y los que estaban reunidos en ese lugar, se extiende la promesa y la salvación a los gentiles. Cesarea, les recuerdo, está en Fenicia, no está en Judea ni está en Samaria. Ahí lo podemos ver en el mapa nuevamente. Ahí está Fenicia y ahí está el puerto marítimo de Cesarea.
Dice el versículo 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Obviamente aquí no dice que creyeron, pero está asumido, ¿no? Que creyeron primero y esto sucedió. Aceptaron el mensaje de salvación que trajo Pedro e inmediatamente después descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos. Los judíos que estaban acompañando a Pedro desde Jope se quedaron con la boca abierta, no podían creerlo. ¿Cómo? Gentiles creyendo, gentiles recibiendo el Espíritu Santo. Y dice el versículo 45, los defensores de la circuncisión. O sea, este era un partido de judíos creyentes que tenían la filosofía de que un verdadero creyente tenía que convertirse de los gentiles, primero en un judío, el sistema que tenían, que había explicado previamente, de ser un prosélito. Entonces ellos esperaban que para acercarse a Dios y verdaderamente convertirse en un seguidor de Jesús y parte de la iglesia, que un gentil tenía que aceptar las costumbres judías, entre ellas el circuncidarse y entre ellas en seguir la dieta que Dios había puesto en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Entonces eran los defensores de la circuncisión que llegaron con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los sabían hablar en lenguas, recuerdan, idiomas, y alabar a Dios, lo mismo que había sucedido en Hechos, el capítulo 10. Pedro toma esta situación visible, audible, como una señal de Dios, y lo compara ahora con la experiencia que ellos tuvieron en Hechos el capítulo 2. No la misma experiencia. Como dije cuando hablamos de ese capítulo, esa fue una experiencia única, porque estaba el ruido como estruendo de viento, estaban las lenguas como si fueran de fuego, y también las lenguas o idiomas que hablaron para que cada uno escuchara las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces, eso no sucedió igual, pero sí hablaron en otros idiomas. Se cumplió la profecía de Joel nuevamente y la promesa del bautismo del Espíritu Santo, que significa el Espíritu Santo ya no con nosotros, sino en nosotros, y nosotros ahora unidos en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, experimentaron los gentiles lo mismo. Curiosamente, Pablo dice que el propósito de las lenguas o idiomas antes no conocidos es para los incrédulos, para los que no creían. En este caso, los judíos creyentes que defendían la circuncisión, que no podían creer que un gentil fuera aceptado por Dios fuera del proceso usado por ellos para convertir un gentil en un judío prosélito. Dice 1 Corintios 14, 22, 1 Corintios 14, 22, de modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y Pedro entonces interpreta esto para los judíos de la circuncisión, de lo que sucedió, lo interpreta para todos diciendo lo siguiente en el versículo 47, 10, 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús ahí mismo. Había suficiente agua, podían ir al mar, sí que aquí no hay problema de agua. Yo he bautizado en el mar, es un poquito, se pierde el equilibrio, pero muy precioso. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días para instruirles más en la fe después de bautizar. Entonces, qué preciosa conversión. Aquí es el parteaguas para que el Evangelio se expande, ahora se extiende a todas las naciones, empezando por Fenicia. Ahora, la secuencia de salvación en los samaritanos fue la siguiente. Creyeron primero en Jesús como Mesías. En el caso samaritano, después se bautizaron en el nombre de Jesús, después llegan Pedro y Juan y reciben el Espíritu Santo. Y noten, en este caso de los creyentes samaritanos, no se mencionan lenguas o idiomas. La secuencia de Cornelio y los que le acompañaban, que creyeron, creyeron en Jesús, después recibieron el Espíritu Santo, 3, después hablaron en lenguas, no se menciona cuáles o cuántas, y por último, fueron bautizados en agua. Como dije, este es un libro histórico, no doctrinal, que no podemos tomar una sola secuencia como la secuencia que se debe de seguir. Eso lo enseña ahí las epístolas, que la secuencia normal es creer en Cristo. Al creer en Cristo, inmediatamente uno es sellado y bautizado por el Espíritu Santo, unidos
al cuerpo de Cristo y también se convierten en templos del Espíritu Santo, y después de eso, como una profesión pública de fe, uno se bautiza en agua. Es el proceso que estamos usando hoy en día. Entonces, hubo una reacción negativa, desafortunadamente, de la iglesia en Jerusalén cuando escucharon esto en la primera parte del capítulo 11. Las noticias de lo que sucedió en la casa de Cornelio rápidamente llegan a Jerusalén. No sé cómo se enteraron tan rápido las cosas porque no había internet, celulares, ninguna comunicación, pero se enteraron rápidamente de lo que había sucedido, les preocupó. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles, habían recibido la palabra de Dios, Hechos capítulo 11. Pero esta vez, en vez de mandar una delegación a una ciudad pagana para ellos, de Cesarea, esperaron la llegada de Pedro a Jerusalén para que pudiera explicar y hablar de esto. Y dice el versículo 14 de Hechos 14, en Hechos 8, versículo 14, se relata qué había sucedido cuando los samaritanos habían creído en Cristo. Mandaron a Pedro y a Juan en Hechos 8:14 a investigar. Como dije, en este caso esperaron que Pedro llegara a Jerusalén. Y cuando llegó Pedro a Jerusalén, le cayeron arriba. Hechos 11, versículos 2 al 3. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y te atreviste a comer con ellos. ¿Cómo? Ahí en el mapa ven Cesarea, Jope y Jerusalén. Hay caminos ahí por donde se caminaba. Recuerden que un legado del Imperio Romano eran los caminos que facilitaron el transporte comercial y también el transportarse personas de ciudad a ciudad. Entonces, del versículo 4 al versículo 14, Pedro defiende lo que hizo y también defiende lo que sucedió. Pedro se defiende de esta acusación, no negando que había entrado a la casa de Cornelio y convivido con él y sus invitados, sino explicando que esto fue de Dios. Primero, por el mensaje que recibió de Dios por medio del éxtasis o sueño. O sea, recibí un mensaje de parte de Dios para confirmar que esto era de él. Y segundo, por lo que sucedió después de predicarles el Evangelio. Hechos 11:15 dice: cuando comencé a hablarles, dice Pedro, a este grupo de judíos en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros en Hechos el capítulo 2. Así confirma Dios que esto es lo que Él está haciendo. Es un nuevo plan para nosotros que se llama la iglesia. Un cuerpo compuesto de judíos y gentiles. No se espanten. Entonces recordé lo que había dicho en el versículo 16 el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? Y Pedro está diciendo, ¿quiénes somos nosotros para pretender estorbar a Dios? Esa fue la reacción negativa, pero ahora que Pedro defiende y explica por estas dos razones, porque recibió mensaje de Dios y fue confirmado por esta misma experiencia que ellos tuvieron en Hechos, el capítulo 2, ahora hay una reacción positiva de la iglesia en Jerusalén. Su argumento fue irresistible y fueron convencidos los escépticos creyentes judíos acerca de la salvación de los gentiles también. Y al oír esto, en el versículo 18, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. ¡Qué cosa! Es increíble creer. Y ahí aceptan, no completamente como veremos después, pero aceptan que los gentiles también tienen parte en la promesa del Espíritu Santo y tienen parte en la salvación que ellos también están gozando sin tener que pasar por todo el protocolo de los judíos, de la incircuncisión y aceptar las costumbres como la dieta y las fiestas solemnes que los judíos celebraban. Y así terminamos entonces esta parte del ministerio de Pedro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.